Cuando vendes, ¿te pareces a todos o eres diferente? La mayoría somos optimistas. Nuestro cerebro, por naturaleza, tiende a ser optimista. Y siempre, o en muchas ocasiones, pensamos lo mejor de nosotros mismos. Si te dicen, oye, ¿eres buen vendedor? ¡Claro! Yo vendo muy bien. Vendes muy bien. Oye, ¿sabes de esto? De acá, de este sistema, de esta técnica, de estos cierres, de esta actitud. No, yo no necesito. Yo estoy vendiendo muy bien. No necesito. En mi experiencia, yo también pensaba que vendía muy bien, cuando menos en los negocios que he estado. Fui generalmente buen vendedor. He sido socio de varias empresas y en las empresas en que he estado, generalmente he sabido venderme y he sabido vender. Sí, claro, no al 100. Y pensé que de alguna manera el sentido común, que a través de los años era lo mejor que podía yo aprender. Resulta que no es así. Resulta que entra la cuestión de la técnica y la técnica te empieza a enseñar muchas cosas de cómo trabaja el cerebro, cómo procesa nuestra mente, cómo procesa una decisión. Y es entonces cuando unos empiezan a vender más y otros empiezan a vender menos. Pero tú sigues insistiendo que eres un buen vendedor. Y lo que pasa es que cuando dices buen vendedor, te conviertes en un genérico. Genérico, algo así como cuando hablan de que eres un similar, ¿sí? Como en el caso del doctor Simi, eres un similar a. Y la mayoría de los negocios tienden a ser similares a. Que da una diferencia, otros una pequeña diferencia, pero al fin y al cabo, todos son similares y quizá lo mismo te da comprar en este lugar o en este otro lugar, y ahí ves que la decisión que lo tomas es por cuestiones de confort o de flojerita, de decir voy acá en vez de ir allá, pero al final de cuentas pues te das cuenta que todos los negocios están iguales. Me comentaban que le preguntaron al dueño de la Plaza de Toros, el Plaza México, oiga, ¿cuál es el matador, o sea, el torero, que es el más que más le ha costado? Dice, a esos que les pago menos. ¿Cómo que? A ver, ¿qué contradicción es esa? ¿Cómo que al que le paga menos es el que más le ha costado? Dijo, sí, dice, porque al que le pago menos, me trae menos gente. Ah, caray. Y al que le pago más porque me trae más gente. Entonces el tema es seguir jugando a lo baratito, seguir jugando al ahorro del ahorro del ahorro del ahorro. Quiero llevar a la plaza, pues llevo yo un torero, hago la gran fiesta, la Plaza México, y me traigo toritos allí, toreros medianillos. ¿Cuántos van? Sin embargo, traigo un gran torero que tiene ya marca, que maneja muy bien su público, atrae así, no les importa pagar 500, 1000, no sé, mucho más dinero por estar a lo más cercano a la faena. ¿Cuál es el detalle de todo esto? Fíjense, en el ejemplo del torero, con el ejemplo de las tienditas, ¿a qué nos lleva? Dicen acá, el que huye del gasto, huye del provecho. Yo sigo insistiendo que todavía tenemos la cultura de un ahorro mal entendido. Al comprador, en la medida de lo posible, debes darle lo mejor. Acordémonos lo que les he dicho. No es el precio lo que decide, es el valor a cambio de... Yo te doy, te pago, ¿a cambio de qué? Y tu cerebro se entera
de que estás pagando bien porque aquello tiene alto valor. Si yo pago más es porque tengo un gran torero. Si yo a un torero mediano o mediocre, pues no le pagaría esa cantidad. Es más, no te sientes engañado, te sientes fraudeado. ¿No es así? Lo mismo cuando vas a un negocio, el que sea. Si no te da un valor diferente, dices, ¿por qué he de pagar más por aquel artículo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te vayas al precio, porque en el mundo del precio entramos al mundo que se llama de los commodities. Entonces, en ese mundo te vas a acabar, te vas a deshacer, porque va a llegar al día siguiente uno que te va a decir, ok, yo lo bajo más el precio. Y llega otro, no, pues yo lo bajo más el precio. Y otro, yo lo vi en un caso aquí en esta zona donde yo vivo, de cómo había mucho conflicto entre los colcheros. Llegó un momento que cuando tenían muy buena utilidad, de repente esa utilidad les fue cayendo porque llegaba la competencia, y la competencia hacía que fueran bajando los precios. Y al final, ¿quiénes quedaron? Quedaron los que tenían nada más alto volumen, que pueden hacer grandes compras de alto volumen, ¿sí? Y que pueden diferenciarse en el precio, y no otra cosa no. Entonces, muy pocos le buscan a lo que viene siendo a dar un valor agregado. A lo mejor dirán, no, bueno, pues es que en el valor agregado los nichos son más pequeños. Puede ser, pero puede haber varios nichos, no nada más un solo nicho. Entonces, ¿qué es lo que te debe ocupar a ti? Algunos van a decir preocupar. ¿Qué es lo que te va a ocupar a ti? Dale valor a las cosas. Gástale, dale valor. Miren, aquí en marketing digital, déjenme comentarles algo. Cuando tú entras, dices, oye, yo quiero ganar más clientes y más clientes y más clientes, porque mis contenidos son de primerísima, son excelentes. Sí, pero te dicen, pero ¿cómo vas a jalar los clientes? La mayoría de tus clientes los jalas a través de las redes sociales. Muy concretamente, la red que más se utiliza para poder jalar clientes es Facebook. Pero Facebook te cobra. Y más o menos, por decir algo, cuando tú ya ganas un lead, o sea, ganas un cliente, si eres muy bueno, más o menos se te va entre 25 y 35 centavos de dólar te cuesta jalar un cliente. Pero hay clientes o leads que te cuestan $30 cada uno. Lógico, tienes que ver costo-beneficio. Pero ¿por qué pagas más? Porque yo quiero tener más clientes. Quiero aumentar mi cartera de clientes. ¿Quieres más clientes? Te va a costar más. No, es que yo no estoy dispuesto a gastar eso, es mucho. Pues ahí te vas a quedar siendo una persona que de vez en cuando te va a caer un cliente y a lo mejor no vas a poder vivir de eso y vas a tener que buscar otros negocios. El que huye del gasto, huye del provecho. Esas famosas tiendas que se quedan así, tienen un personal de bajo nivel, tienen el lugar, pues no hay mucho aseo, no te impresiona el lugar, el servicio es mediano. ¿Y por qué? Dice, no, es que me cuesta mucho el personal, es que me cuesta mucho esto y no voy a ganar. ¿Y por qué no cambia la idea? Vete mejor a nichos donde puedes vender más caro, por decir algo, un frutero. ¿Cómo vende una fruta más cara? Pues buscando frutas que se vean más apetitosas, que se vean mejores, y en vez de que el kilo de naranja, por decir algo, te lo compres a 20 pesos, a lo mejor lo puedes vender a 25 o a 30 pesos, porque la naranja, el servicio, el aseo, la higiene, el trato, la calidad, la zona donde está, etcétera, etcétera, que vas generando un valor tal que te pagan mejor. Entonces tú dijiste, gasté más, como el torero. ¿Gastaste más en el mejor torero? ¿O gastaste más en aquel torero que era tu negocio, el torero mediocre, que sí pago menos, pero ¿cuántos clientes me trae? Tú debes de buscar un negocio que atraigas más clientes, y para atraer más clientes tienes que dar más valor, no cobrar más, porque el cobrar más te lo van a dar en la medida que tú generes más valor. Y generar más valor se trata de multiplicar
el valor, ¿qué significa? Que a lo mejor des mejores servicios, tengas mejores promociones, tengas mejor producto, bla, 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 o sea, una serie de elementos que te van a dar, que van a estar dando valores agregados. Y eso es lo que haces. Pues es como cuando vas tú a un Starbucks, por ejemplo, ¿por qué pagas un café a ese precio? Pagas por el valor general global de lo que te están dando, de cómo te hacen sentir. En el código es como tu segundo hogar. En los códigos simbólicos de ventas se dice Starbucks convirtió en el inconsciente como su segundo hogar, le dio un valor. A Starbucks le dio un valor y está dispuesto la gente a pagar más. Y sin embargo, un mismo café en una cafetería de enfrente, del otro lado, solo es el mismo café, pagas lo mismo, pues dices, bueno, por lo mismo me dan que tomarlo acá, que acá, dan el mismo servicio, dale casi el mismo tipo de café, pues no diferencio y no se fideliza el cliente. Entonces, ¿qué es lo que te cuesta más? Te cuesta más lo barato. Porque si a final de cuentas lo más barato te cuesta más. Claro, habrá momentos de oferta y hablar circunstancias, pero nadie que tenga su producto un valor alto lo va a dar barato. Dará o en el momento promociones como estrategia, pero no lo dará más barato. ¿Quieres que tu negocio se diferencie? Que es la pregunta con la que nosotros iniciamos. ¿Se diferencia? Dale más valor. Salte del nicho de los genéricos, salte del nicho de los similares, busca darle más valor. Oye, ¿cómo? Mira, una manera muy sencilla es compara las empresas, ve a las empresas que están a tu alrededor, que son exitosas, y copia. O sea, si no quieres gastar mucho en capacitaciones, pues copia al mejor. ¿Cuál que es el mejor? Yo le he dicho que en México hay muchas taquerías, muchas. Y yo no sé por qué a veces el de enfrente ve que está vendiendo menos y por qué nunca ha pirateado la fórmula del otro. Digo, no se trata de patentes y eso. Es una taquería con el patente tiene, no está, salvo que sean taquerías ya muy, muy formales. ¿Qué haces? Observas el tipo de carne, dónde la compran, observas qué tipo de salsa, cómo hace la salsa el otro, observas dónde compran las cebollas, dónde compra el cilantro, observas con qué cocimiento le das, observas qué tipo de carne compra, ¿sí? Vas observando cómo generan ambiente las personas, cómo es su trato, etcétera. A veces esa es la manera. Pero no te quedes, por favor, en lo genérico, no te quedes en lo similar. Busca una diferencia, y más ahorita, en época COVID, que no se vende, porque sale menos la gente, pues menos va a salir con el que vive un nivel de calidad mediano o regular. ¿No crees eso? Bueno, ya sabes cómo ser diferente. Empieza desde hoy. Salir de la crisis COVID. Sal de tu zona de confort. Sé diferente y te va a ir mejor. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. Que la pases muy bien. ¿De dónde vino la idea de torturar y sacrificar tu cuerpo? Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. Sé que este es un tema que a muchos puede parecer contrario a algunas creencias, sobre todo creencias de carácter religioso. Pero es algo tan sencillo. ¿De dónde viene? Platón nace o vive en el siglo IV antes de Cristo. Platón era discípulo de Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Sócrates era el padre de la filosofía. Las famosas frases de yo solo sé que no sé nada o conócete a ti mismo. Les quiero comentar algo. Tengo un dolor esto aquí. ¿De dónde nació la idea
de torturarse y sacrificarse era algo de excelencia. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. Hay algo que a lo mejor muchos no saben. Y además no tienen por qué saberlo. Pero yo sé que ustedes son un público que merece conocer los orígenes del por qué mucha gente sentía que el torturarse a sí mismo, darse latigazos, sacrificarse, le daba un sentido de purificación personal. Resulta que en el siglo IV vive Platón. Su verdadero nombre era Aristócles. Aristócles, no Aristóteles. Sócrates fue el padre de la filosofía y fue durante 7 años Platón fue su discípulo y escribió los diálogos de Platón. Después, Platón fue maestro de Aristóteles y Aristóteles es considerado hasta ahorita como el filósofo más grande de la historia. Uno es el padre Sócrates, otro Platón y otro Aristóteles. Cuando Aristóteles empieza a predicar, por decirlo de esa manera, su doctrina, él creaba o hablaba en mitos. Y había un mito que decía que las almas vivían en el mundo de las ideas, en lo que él llamaba el hiperuranio. Hiperuranio significa más allá del cielo. Hiper, más allá, y uranos significa cielo. Vivían más allá del cielo las almas. Y las almas vivían felices donde existía la idea de belleza, existía la idea de justicia, como encarnadas, como si vivieran con propia vida, como si viviera la prudencia, la lealtad, todas las grandes virtudes vivían en ese mundo. Era el mundo del hiperuranio, el mundo de las ideas, y las almas estaban en ese lugar que prácticamente era un paraíso. Bien, esas almas, por azares del destino, dice Platón, cayeron en un cuerpo, y el cuerpo es la cárcel del alma. Ya vamos comprendiendo. El alma cae a un cuerpo, y ese cuerpo se encuentra con que aprisiona al alma, porque, o más bien el alma se siente aprisionada por el cuerpo, porque pide cosas, pide placeres. Es un mundo de emociones, es un mundo de gustos, es un mundo de sensaciones que quiere vivir el cuerpo. Y esas sensaciones y emociones y placeres que quiere vivir el cuerpo condenan, en la medida que tú los sigues y los sigues manteniendo, están condenadas a que el alma viva aprisionada en aquel cuerpo, que no se libere el alma y no se vaya de nuevo al hiperuranio. Hasta ahí estamos. Entonces había un mundo de las ideas, cae el alma en un cuerpo, el cuerpo se convierte en la prisión del alma. ¿Y cuál era la única manera de liberar el alma del cuerpo? Era castigar tu cuerpo. Es decir, si tú me pedías el placer de la comida, yo no te lo debo de dar. Porque los sentimientos son, y los placeres no son buenos para que el alma se libere. Entonces de allí vino que se llegó a este extremo de que muchas personas que querían purificarse, lo primero que hacían, o una de las cosas que más hacían, era sacrificar su cuerpo frente a todo placer. Prácticamente el placer se veía como un pecado, porque decía, si te das el placer de ese dulce, ese gusto, si te das el placer de lo sexual, si te das el placer del alcohol, si te das el placer de lo que te pide felicidad del cuerpo, porque lo hace sentir bien, sigue aprisionada el alma.
Entonces, castigar el cuerpo, aventarse esos latigazos, era liberar el alma. Y esa idea, ¿cómo pasó a las religiones? En el siglo IV después de Cristo, ahí estaban en el cuarto antes de Cristo, en el siglo IV después de Cristo, nace una gran persona, un filósofo y teólogo, que fue Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona. El genio trata de darle explicación a las cosas. Es que hubo una época donde se pierden prácticamente todos los libros. O sea, llegan los salvajes y los bárbaros y acaban con toda la cultura griega. Entonces, en el siglo IV, después de Cristo, San Agustín retoma, y para explicarse muchas cosas de la filosofía cristiana, metió, de alguna manera integró conceptos, porque prácticamente no había una metodología, integra los conceptos de Platón para buscar alguna manera de explicarse las verdades. Y dentro de eso, pues se coló la idea, de alguna manera, de que el cuerpo era la cárcel del alma. Y allí empezó a haber toda una tortura y una serie de sacrificios muy fuertes, porque no debemos de sentir, no debemos de buscar el placer. De hecho, en el siglo posterior a Platón, 2 siglos después, existe Zenón de Citium. Zenón de Citium, que decía: o aceptas tu destino, o el destino te llevará a la fuerza. Él decían que era un filósofo, que era un témpano de hielo, que había dominado tanto sus sentimientos, que era un témpano de hielo. Entonces allí se siguió inculcando esa idea, o de ahí tomó la idea de sacrificar tu cuerpo. Contrariamente, casi muchas filosofías vienen en función como antítesis o contrarias a pensamientos que se estaban dando. Había en aquella época la filosofía del hedonismo. El hedonismo, que decía que todo aquello que te causa un placer es bueno. Bueno, en general eso decía. Es más profunda su idea de Epicuro, que es el padre del hedonismo. Y entonces, como reacción a esas doctrinas, había también el estoicismo. Le decían estoicismo porque estoa es puerta en griego. Se sentaba en un pórtico ahí a predicar Zenón de Citium. Entonces ahí empieza la idea de que hay que sacrificar el cuerpo. Y se queda, y empieza a penetrar, y empieza a anclarse. Y a través de las generaciones, sobre todo en el aspecto religioso, se empieza a anclar la idea de que sacrificar el cuerpo es liberar el alma. Y entonces empiezan gentes que buscaban la mayor purificación, el misticismo, el encuentro con la divinidad, sacrificaban su cuerpo y evadían o reprimían todas las sensaciones que podían generarles placer. Entonces, eso, de alguna manera, no generó salud. Sí, efectivamente lo practicaron muchas gentes que fueron considerados santos o grandes personalidades de la vida espiritual. Sin embargo, eso no era precisamente lo que les daba salud. Lo que les daba salud eran sus pensamientos, sus emociones en el otro nivel que ellos estaban. Lo que pasaba es que sus cuerpos estaban muy mortificados y a veces los cuerpos estaban muy, muy enfermos. Hubo santos que se enfermaban mucho. ¿Y cómo se enferma una persona santa si tiene puros pensamientos buenos? Sí, pero también había esa tradición de que mortificar tu cuerpo era purificación de tu alma. Y entonces empezó. Y esto todavía sigue surgiendo en algunas religiones, ese concepto, y en ciertos grupos, a lo mejor nada más, ya no en todos, el sentido del sacrificio. Entonces decía: sacrifícate, 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 sacrifícate. Sí, pero el sacrificio no debe llevarnos a la enfermedad. De hecho, de una manera contemporánea, el obispo de Calcuta, y un día con la Madre Teresa de Calcuta, y le dice: oiga, quiero decirle una cosa, por favor, no me ayune tanto, porque la necesitamos. Si usted ayuna,
se me va a enfermar y necesitamos esa energía para que le dé más a los demás. Entonces, poco a poco se va entendiendo que hay que amar a tu cuerpo. Francisco de Asís le decía el hermano burro y terminó muy enfermo y murió muy joven, ¿sí? ¿Por qué? Descuidaba mucho su cuerpo. Era un gran santo y es considerado uno de los más grandes santos dentro de la religión católica. Sin embargo, descuidaba. Eso lo estaba enfermando. Una idea que se ancló, que venía, que era platónica, y probablemente Platón, que estuvo en Egipto, allá en Alejandría, donde estaba la biblioteca de Alejandría, probablemente de ahí también recogió unas ideas. Y esas ideas, fíjense cómo una idea se ancla, o sea, se queda impregnada como un programa profundo, y sobre todo si es religioso, ¿sí? Como diciendo, lo tengo que hacer. Pero no es sano. Es diferente a una persona que sufre, no buscando su sufrimiento, sino sufre y le da un sentido a su sufrimiento, porque sufre, pero no porque goza ese sufrimiento en el sentido masoquista, de decir, péguenme más, golpéenme más, porque quiero purificarme más, no en ese sentido. ¿Sí? Otra cosa es que estés quejo y quejo, porque te tocó a lo mejor una enfermedad difícil, o tuviste un accidente difícil, es saberlo vivir, ¿sí? Pero otra cosa es provocárselo. Y eso fue lo que se ancló, en que se llegó a un momento que hubo mucha provocación hacia tu propio cuerpo, por una idea de que te purificabas y era más fácil que llegaras al otro mundo, a un mundo mejor, o al cielo. Entonces, de allí vienen los conceptos. Y entonces, la conclusión a esto es que el sacrificio, la mortificación, no debe ser hacia ti. No estoy hablando, y que quede muy claro, de aquellas personas que son muy golosos o que ya son adictos a comer, adictos al alcohol, adictos al sexo. No estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando de que seas una gente con templanza, pero que no seas una gente que goces que sufres. Eso no es sano. Una cosa es darle sentido y otra cosa es gozar el sufrimiento. ¿Y ya ven de dónde vino? ¿De dónde lo traemos? Probablemente hubo muchas otras doctrinas que lo fueron replicando, porque de hecho ya en el siglo XIII ya llega, se conoce a Aristóteles a través de dos filósofos, Avicena y Averroes, ¿sí? Y esos conocimientos de Aristóteles los conoce Santo Tomás de Aquino, y cambia la metodología. Ya se le hace menos caso a la metodología platónica que a la metodología aristotélica. Bueno, el pensamiento de Aristóteles se le hace más caso que el pensamiento de Platón, pero como fue anclada la idea en el concepto de religión, ha permanecido durante mucho tiempo. Yo creo que el universo, Dios nos ha creado a los que creemos para ser felices, y lo primero que hay que amar es amarnos a nosotros y amar nuestro cuerpo. Les deseo lo mejor. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida.